Bueno, buenos días a todos y a todas. Siendo las 13:05 del 22 de mayo de 2024, damos inicio a la sesión ordinaria del Colegio de Auditores Generales de esta Auditoría General de la Nación, encontrándose presentes los señores auditores generales, doctores Javier Fernández y Alejandro Mario Nieva, y la licenciada Graciela de la Rosa. Nos acompañan también el secretario legal y técnico, doctor Manuel Moldes, y la titular de la Oficina de Actuaciones Colegiadas, la doctora Ana Salvatelli. Esta sesión es pública y como tal de acceso irrestricto a través de la plataforma digital. En primer lugar, tenemos que considerar y aprobar la incorporación de los puntos sobre tablas, que en el día de hoy serían los puntos números 5 y 6, presentados por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero, y el punto 7, que contiene los temas elevados por la Comisión Administradora. Propongo que se apruebe esta incorporación. Se vota aprobado. Una vez más me abrocharon las hojas de del COS. Bueno, continuamos. Queda aprobado. Tiene la palabra la secretaria. Gracias, presidente. El punto 1, actas, es el acta número 7, 2024, correspondiente a la sesión ordinaria del 8 de mayo de 2024. Se pone en consideración entonces el acta, se vota aprobado. Continúe en el uso de la palabra, secretaria. El punto 2, control externo de cumplimiento y de la gestión gubernamental. Punto 2.1 es la actuación 108-2019, informe de auditoría realizado en el ámbito del ex Ministerio de Transporte y de la Administración Nacional de Aviación Civil, ANAC, referido a transporte aéreo, líneas denominadas low cost, gestión, periodo auditado 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2019. Esto fue elaborado por la Gerencia de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos. Fue presentado por la Comisión de Supervisión de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, que preside el doctor Fernández. Está para consideración, habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones de los organismos auditados. Bien, le damos la palabra entonces al auditor general, doctor Fernández. Gracias, presidente, auditor general y auditora general. En este punto se trata de una auditoría de gestión realizada en el ámbito del entonces Ministerio de Transporte y de la Administración Nacional de Aviación Civil, ANAC, que tuvo por objeto el examen de las líneas denominadas low cost de transporte aéreo. El periodo auditado corresponde entre enero del 2016 al 31 de diciembre del 2019. Este informe refiere a que el entonces Gobierno Nacional inició la ejecución de un plan denominado Revolución de los Aviones, con el que se buscaba duplicar la cantidad de pasajeros en el mercado doméstico y potenciar el transporte aéreo en el país. Este objeto debía cumplirse entre los años 16 y 19. En particular, este plan tenía 3 pilares, de los cuales el más relevante, conforme al objeto de auditoría, refiere a la incorporación de las líneas aéreas llamadas low cost, que en manera conjunta con el crecimiento de aerolíneas argentinas contribuirían a lograr el objetivo planteado. Uno de los principales objetivos que fue evaluado por el equipo actuante fue el relacionado a generar una mayor conectividad en la Argentina. Con esta meta, el entonces Ministro de Transporte de la Nación otorgó autorizaciones para conectar 946 pares origen-destino en el territorio argentino. Estos llamados pares fueron otorgados a determinadas empresas seleccionadas de manera directa por el Ministerio de Transporte de ese periodo. Las empresas elegidas fueron las siguientes: JetSmart, Flybondi, Norwegian,
Avian, Polar, SAPSA, American Jet, Grupo LASA y Bahía. Como podemos ver, fueron empresas nuevas en el mercado aeronáutico argentino, es decir, fueron emprendedores de ese plan de revolución. Dada esta situación, la AGN decidió realizar una auditoría en la que se examinó, primero, cómo se planificó el plan Revolución de los Aviones y si el entonces Ministerio de Transporte de la Nación poseía capacidad institucional para su ejecución. Segundo, se evaluó si los objetivos proyectados en materia de conectividad y aumento de pasajeros transportados en las rutas de cabotaje otorgados fueron alcanzados. Y tercero, si el análisis de la capacidad económica financiera de las empresas aerocomerciales relacionando a las autorizaciones fue efectivamente realizado. Bueno, aquí quiero realizar una aclaración. Este informe no evaluó la modificación de la regulación tarifaria implícita en este programa. Tampoco realizó análisis de las obras previstas para alcanzar la modernización de la infraestructura aeroportuaria prometida. En este informe vamos a ver los resultados de esa llamada revolución de los aviones en referencia a la cantidad de pasajeros transportados, las conectividades logradas y si, de alguna manera, ello se alcanzó de forma eficiente. Digo eficiente por cuanto al estar involucrada la empresa Aerolíneas Argentinas en el plan, la llamada ampliación de cobertura y conectividad y la influencia de pasajeros contenía la necesidad que esta empresa fuera parte del mismo, ya que las empresas emprendedoras nuevas no tenían la capacidad operativa de aumentar en esta significativa cantidad el transporte de pasajeros en avión en el territorio argentino. Dicho esto, y para agilizar el tratamiento de este informe, como es de costumbre, resulta oportuno proyectar un video que resume los principales hallazgos de esta auditoría. Luego del mismo retomaré el uso de la palabra, señor presidente, si le parece bien, entonces proyección del video, por favor. ¿Cómo no? La AGN auditó el programa Revolución de los Aviones, ejecutado entre 2016 y 2019. Este programa buscaba duplicar la cantidad de pasajeros y potenciar el transporte aéreo del país, incrementando la conectividad. El plan se centró en 3 pilares: el crecimiento de Aerolíneas Argentinas, la modernización de la infraestructura de los aeropuertos y el rediseño del espacio aéreo, y la incorporación de nuevas líneas aéreas que, junto con la expansión de Aerolíneas Argentinas, ayudarían a lograr el objetivo de mayor conectividad. ¿Qué encontró la AGN? El Plan Revolución de los Aviones, calificado como estratégico por el Ministerio de Transporte, no tuvo un acto administrativo aprobatorio y no contó con los elementos esenciales para considerarlo como tal. Por ejemplo, objetivos y metas bien definidos, presupuesto y plazos de cumplimiento, las acciones a desarrollar para alcanzar esos objetivos. Los objetivos planteados en el Plan Revolución de los Aviones no fueron alcanzados en su totalidad. En cuanto a la meta de incrementar en un 99% la cantidad de pasajeros de cabotaje transportados, solo verificó un aumento del 47.26%. Respecto a las proyecciones de crecimiento de pasajeros por aeropuerto, solo 9 de 38 lograron alcanzar o superar los objetivos previstos. No se alcanzó a incorporar una cantidad significativa de nuevas terminales aeroportuarias. El plan no logró aportar una mayor conectividad significativa con relación a la preexistente, debido, principalmente, a la falta de operación de la mayoría de los pares origen-destino que conformaban las nuevas rutas otorgadas. Aun cuando fueron atribuidas una cantidad significativa de rutas, solo 2 de las 9 aerolíneas low cost continuaron operando al cierre del periodo auditado. A esa fecha, la conectividad entre distintos puntos origen-destino que no pasan por el AMBA era brindada mayoritariamente por Aerolíneas Argentinas. Respecto del crecimiento de aerolíneas proyectado, se alcanzó el 69,4% de la meta prevista para el incremento de pasajeros y el 57,8% de la de asientos kilómetro ofrecidos.
La gestión de los auditados presentó debilidades en los controles de los procesos de otorgamiento de rutas y de la evaluación periódica de la capacidad económico-financiera de las empresas prestadoras. Se verificó el otorgamiento de rutas aéreas a empresas que mantenían deudas en concepto de multas y o tasas por servicios aeroportuarios, algunas de las cuales resultaban causal de revocación de la concesión o el permiso. Asimismo, se otorgaron rutas a nuevos operadores cuyo capital integrado no tenía relación con la significatividad de las operaciones propuestas, apartándose de lo establecido por la Ley de Transporte Aerocomercial, que exige que el explotador cuente con un capital integrado compatible con la naturaleza de los servicios, con el riesgo potencial que ello implica para la continuidad de las operaciones. La ANAC no controló el cumplimiento de los planes de negocios de los nuevos operadores aéreos, lo que impactó negativamente en la gestión desde el punto de vista de una sana práctica de administración. Las falencias advertidas en la formulación y ejecución del Plan Revolución de los Aviones, sumadas a las debilidades de control que presentó la gestión de los auditados, incidieron negativamente en el logro de sus objetivos, disminuyendo la eficacia de la gestión del Ministerio de Transporte y la ANAC. Continúen. Gracias, presidente. Quiero resaltar algunas de las cuestiones que son de suma importancia. Vimos que el pretendido plan estratégico de revolución de los aviones no solo no contaba con los elementos básicos necesarios para poder ser calificado como estratégico, sino que además no se encontraba formalmente aprobado. Es importante resaltar que frente al requerimiento cursado por esta auditoría para que remita el plan estratégico original de la revolución de los aviones, el auditado respondió que citó textual: no se han encontrado acto administrativo alguno que aportara el plan estratégico de la revolución de los aviones, como tampoco del proceso de planificación del mismo. Esto es textual, no como estaba. Es decir, el supuesto plan estratégico no era más que una guía insuficiente por sí sola para alcanzar los objetivos que se proponía. Tampoco se encontró evidencia de la existencia de una estructura organizativa adecuada para coordinar un plan que pretendía ser transformador del sector y sobre el que en definitiva se asentaba la política aerocomercial del gobierno. Es más, quiero complementar con el siguiente análisis. Existía la Junta de Expertos que debía opinar sobre la asignación de rutas y la aprobación de nuevas empresas en el mercado aeronáutico. Esta Junta no tuvo mayor importancia en sus análisis ni recomendaciones, como el propio informe lo dice, de forma tal que la decisión quedó de manera directa y discrecional por el propio Ministerio de Transporte. Muy interesante este hallazgo. Aún así, con este esquema bastante discrecional, no se lograron en su totalidad los objetivos previstos en materia de incremento de pasajeros transportados, de incorporación de nuevas terminales aeroportuarias, ni de mayor conectividad. Aquí quiero resaltar que este hallazgo refiere fundamentalmente a las nuevas empresas, ya que no lograron activar la mayoría de las nuevas rutas otorgadas. En términos de eficacia, Aerolíneas Argentinas logró cumplir casi el 70% de las metas objetivo. En el caso de las low cost, esta meta no llegó al 17%. Es decir, en palabras simples, las nuevas empresas low cost con mayores beneficios a las existentes Aerolíneas Argentinas no lograron las metas que el propio plan había establecido para ellas. Es más, fueron bastante pobres, casi inexistentes en el cumplimiento de los objetivos. Tal es el caso que de las 9 low cost, solo 2 continúan operando a fin del periodo auditado, que recordemos fue en el año 2019, es decir, todo un periodo de gobierno
dedicado a generar un mercado que nunca se desarrolló y tampoco continuó. Siguiendo con los hallazgos, por ejemplo, el informe señala también que no se adoptaron medidas alternativas para cubrir la falta de operación de las rutas concesionadas a estas nuevas empresas. Como vimos en el video, respecto del crecimiento proyectado, Aerolíneas Argentinas alcanzó un 69,4% de meta de incremento de pasajeros y un 57,8% la de asientos kilómetros ofrecidos. Ahora bien, si comparamos con el cumplimiento de las metas para las empresas low cost, esta meta se cumplió en menos del 17%. A mi criterio, como auditor, diría que no solamente el plan fue poco feliz, sino que además los propios empresarios invitados al programa de fomento de nuevos negocios aéreos no lograron cumplirlo. ¿Qué falló? Una pregunta para una futura auditoría. Sin embargo, me gustaría ahondar sobre el rol de Aerolíneas Argentinas. A la luz de los resultados del programa, vemos que solamente esta empresa afronta el momento de negocios, amplió su calidad de pasajeros transportados, aún sin cumplir las metas, y sostuvo el régimen de conectividad de la Argentina. Pues bien, colegas auditores generales, entiendo que eso ocurrió porque a la luz de la experiencia era claro que la política de la revolución de los aviones tenía un objetivo concreto: demostrar que la línea de bandera podía ser superada por actores competitivos y privados, que la empresa no era competitiva en el mercado doméstico y, por tanto, no era necesaria para asegurar la conectividad de la Argentina. Lamentablemente, la realidad muestra que nada de ello ocurrió. Las nuevas empresas no incursionaron en las economías regionales, no mejoraron la conectividad de las provincias argentinas y además no fueron sostenibles en el tiempo. En realidad no eran competitivas ni rentables. Qué gran lección para estos tiempos. Y digo esto porque no es la primera vez que vemos este tipo de informes en la Auditoría General de la Nación. Este colegio aprobó varios informes en los que se advirtió una deficiente gestión de la cosa política, que al final terminó por beneficiar intereses privados. Por ejemplo, los informes sobre el préstamo del Fondo Monetario Internacional, la concesión de Ausol, el llamado programa Renovar, solo por nombrar algunos. Bien, volviendo al informe, todo lo señalado hasta acá no puede sorprendernos si consideramos también que se advierte sobre fallas en los controles en el proceso de otorgamiento de rutas y en la evaluación de la capacidad económica financiera de las nuevas operadoras. Una reflexión importante a esta altura es preguntarnos cómo se otorgan estas rutas aéreas. Veamos un ejemplo práctico. La empresa interesada evalúa ante la ANAC una solicitud de audiencia pública debiendo acreditar una serie de requisitos previstos en la normativa. Una vez que las áreas técnicas de ANAC emiten informe favorable, se convoca a la audiencia pública, la que está a cargo de la Junta Asesora del Transporte Aéreo, cuyos miembros son designados por el jefe de la ANAC. Finalizada la audiencia, la Junta debe elevar a la ANAC un informe de cierre con información sumaria sobre la misma. Luego de la audiencia se realiza una reunión privada en la que la Junta considera la petición y las exposiciones efectuadas y emite un dictamen no vinculante. Finalmente, el Ministerio de Transporte debe fundamentar su resolución final y explicar de qué manera tomó en cuenta las opiniones vertidas en la audiencia pública y, en su caso, las razones por las cuales las rechaza. Por ejemplo, ¿qué encontró esta auditoría con la
con relación a esto, la AGN encontró que se otorgaron rutas aéreas a empresas que no cumplían de manera satisfactoria algunos de los requisitos exigidos y también detectó nuevos operadores cuyo capital integrado no guardaba relación con la significatividad de las operaciones propuestas. En estos casos, el Ministerio no tomó en cuenta la opinión adversa de la ANAC. Esto último, colegas, es realmente llamativo. El informe advierte sobre 2 empresas que al presentar la solicitud para explorar servicios reguladores internos e internacionales de transporte de pasajeros, carga y correo, informaron un capital social de tan solo 100.000 pesos, que era casualmente el monto mínimo de capital que debía suscribirse para constituir una sociedad anónima. Estamos hablando de poco más de $6.000. Se debe a un apartamiento del artículo 37 de la Ley 19.030 de Transporte Aerocomercial, que exige que el explotador cuente con un capital integrado compatible con la naturaleza de los servicios. Y por otro, un riesgo potencial para la continuidad de las operaciones. Y esta vinculación no se observó en las autorizaciones. Más aún, quiero hacerme esta pregunta. ¿Nos da tranquilidad volar con una empresa cuyo capital integrado es equivalente a $6.000 en el mejor de los casos? Yo no tomaría, la verdad, el avión, no, por las dudas. Está Pepe y José y no apretaron bien el botón. Bueno, estos 100.000 pesos, perdón por la insistencia, al momento de otorgarse equivalen 6.000. Bueno, no da para explicar más sobre este hallazgo. También se verificó el otorgamiento de rutas a empresas que tenían deudas por multas y o tasas por servicios aeroportuarios, algunas de las cuales eran causal de revocación en la concesión o el permiso. Es decir, se otorgaron rutas aéreas a incumplidores naturales del sistema. Para continuar, otro hallazgo nos dice que durante el periodo auditado la ANAC no controló el cumplimiento de los planes de negocios de las empresas. Al no realizarse controles posteriores de los planes de negocios, las empresas podrían modificar los presentados originalmente y alterar la operatoria que sirvió de base para el otorgamiento de rutas aéreas, lo cual puede incidir en la viabilidad del proyecto. Sin querer ahondar más en este punto, quiero resaltar que el plan de negocios debe tenerse presente la proyección del estado de resultados estimativo, niveles mínimos de ratios económicos y financieros básicos y niveles de producción proyectado. Por ejemplo, debería contener cantidad de pasajeros, carga y correo transportada, y pasajeros, carga y correo transportado por kilómetro. Todo ello nunca se controló. Al comparar los resultados económicos esperados según el plan de negocios de las empresas autorizadas con los que surgen de los estados contables, esta auditoría constató una serie de desvíos en la utilidad bruta, en la operativa y en el resultado del ejercicio. Mientras las proyecciones de los planes de negocios son superavitarias, los resultados contables son deficitarios. Para no seguir con estos detalles, los invito a leer la página 46 del informe. Esta es una cuestión sobre la que deben reparar los auditados y analizarla en profundidad, indagando si aquí pueden encontrarse parte de las razones por las cuales 7 de las 9 low cost no mantuvieron su operatoria. Es más,
4 de ellas ni siquiera pudieron iniciar sus operaciones. A mi criterio, el plan de revolución de los aviones fue una fantasía que está muy lejos de concretarse, muy difícil de cumplirse, más allá de una meta inmediata o puntual para algún interesado. En conclusión, señor presidente, auditor y auditora general, lo que vemos en este informe es que las falencias detectadas en la formulación y ejecución del plan implementado, sumadas a las debilidades de los controles que debían llevarse a cabo, impactaron negativamente en el logro de los objetivos destinados a aumentar la cantidad de pasajeros y mejorar la conectividad de las regiones de la Argentina. Antes de finalizar, quisiera solicitar que se incorpore el seguimiento de estos hallazgos, se amplíen los objetivos del control hacia todas las variables del sistema de otorgamiento de licencias aeronáuticas y se tome en cuenta que el verdadero beneficiario de estos servicios es el usuario del servicio. El informe ha sido aprobado por unanimidad por la Comisión y pido la aprobación de este colegio. Presidente, solicito también que se incluya el video en la página de la institución para su difusión. Muchísimas gracias. Bien, pide la palabra el doctor Nieva. Sí, presidente. Un buen informe de la Auditoría General de la Nación, del Departamento de Transportes, de la Gerencia de Entes. Buenos informes que ha venido haciendo a lo largo de su historia la Auditoría General de la Nación en materia de transporte especialmente. Siempre han sido trabajos muy bien hechos, con mucha seriedad, con profesionalismo, sin visiones parciales que puedan o podrían haber enturbiado de alguna manera la calidad técnica de los productos. Y el transporte obviamente es una de las cuestiones más sensibles en cualquier nación, en este caso en una nación o en un país como el nuestro, tan grande, tan extenso, fundamental, vital, no solo para las personas que tienen que moverse, sino para el movimiento de las mercancías y de todo lo que hace a la vida económica de una nación. Si se pusiera un mapa sobre el otro, la Argentina con Europa, se extendería desde España hasta Moscú, para que tengamos una dimensión que tal vez nosotros, porque estamos aquí, no nos damos cuenta de la inmensidad de nuestro territorio. Un país que lamentablemente en los 80, con el gobierno, en los 90, en el gobierno del doctor Menem, terminó con los ferrocarriles como habían sido construidos durante todo el siglo XX y bueno, pasamos en lo que hace al transporte de personas fundamentalmente a depender exclusivamente de los aviones y por eso la importancia que tiene esta auditoría, el tema, la temática y cómo se aborda. Nosotros siempre, desde la auditoría, hemos estado viendo, sobre todo vinculado a la única empresa de bandera, que es Aerolíneas, hemos hecho desde siempre auditorías, digamos, no solo hemos mirado sus balances, también hemos hecho auditorías de gestión, que han sido muy importantes para el propio Congreso Nacional en las diversas vicisitudes que ha sufrido la línea aérea de bandera a lo largo de los últimos años, fundamentalmente. Y esta auditoría, bueno, se mete en una cuestión, me parece muy importante, creo que deja lecciones que debe tomar en cuenta tanto el Congreso como cualquier administración, empezando por el cómo se lleva adelante y el cómo se define un verdadero plan estratégico, como ha señalado bien el doctor Fernández. El plan estratégico en sí, en cuanto a su formulación,
presenta falencias que son señaladas perfectamente en el informe. Este fue un plan estratégico que tiene desde su denominación, la revolución de los aviones, diríamos, un propósito grandilocuente, me parece, de máxima. Se presentaron en él objetivos de máxima, por ejemplo, es decir, cuánto pretendía el plan, que casi el 100% de aumento, el 99% de aumento de pasajeros para 3 años, 3 o 4 años. No se cumplieron esas metas que estaban planteadas, se cumplieron otras metas más modestas, pero que fueron realmente importantes. Yo además lo digo como un usuario frecuente, porque ustedes saben, trabajamos acá en Buenos Aires, pero sigo viviendo en mi provincia de Jujuy, que está a 1.600 y pico de kilómetros, un vuelo de 2 horas. El problema que teníamos en Jujuy, por ejemplo, era que siempre solo volaba Aerolíneas. Y los pasajes que pagábamos los jujeños eran más caros que los pasajes que pagaban los salteños, porque en Salta también volaba LAN, la empresa LAN, que dejó de volar en el 2020, pero LAN volaba regularmente a Salta, y eso hacía que por la competencia eran más baratos los pasajes de Aerolíneas a Salta que a Jujuy, porque no teníamos una empresa que, digamos, de alguna manera generada la competencia que permita que esos pasajes disminuyeran de valor. Y debo decir de que entre las cosas que yo rescato de este plan fue que está bien que haya más líneas aéreas volando. No en las condiciones, por supuesto, de líneas aéreas que definitivamente no terminaron volando porque no tenían la capacidad económica o técnica para hacerlo, pero bueno, hoy siguen funcionando 2, y yo he podido volar en esas aerolíneas, y primero no tenía la misma previsión que tenía el doctor. Yo no quería volar, porque yo me consideraba más seguro volando en aerolíneas, pero finalmente uno a veces tiene que volar. Y hay una cosa que era muy simpática, primero que en verdad Flybondi, por ejemplo, o JetSmart, que siguen volando, tenían una política en donde uno se subía al avión, esto en el caso de Flybondi, y de una manera muy amigable uno veía que había mucha gente que estaba volando por primera vez en su vida, y se lo preguntaban. La azafata decía, cuando ya estaban todos ya para salir, decía, a ver, ¿quiénes son los que vuelan por primera vez en avión? Y uno veía que una mayoría en ese avión, en ese vuelo, levantaban la mano. Y esto es verdad. Esto me parece que es algo positivo. Es algo que surge del informe que está dicho. Los números que aquí se muestran me parece que son para remarcarlos. Por ejemplo, la cantidad de pasajeros transportados aumentó el 47,3% luego de la implementación de este plan. Esto implica que en 2019 viajaron en vuelo de cabotaje 15.951.000 pasajeros, 5,7 millones de pasajeros más de los que viajaron en 2015, y muchos de estos nuevos pasajeros, entre un 15 y un 20%, realizaron por primera vez un viaje en avión. El aumento de pasajeros solo fue posible por un aumento en la cantidad de vuelos, que crecieron entre 2016 y 2019 casi un 30%, el 28,31%. Es decir, en 2019 se realizaron más de 33.000 vuelos adicionales respecto a 2016. También esto se refleja en la cantidad de los aeropuertos. En el caso, por ejemplo, de Jujuy y Corrientes, los pasajeros transportados superaron un 107 y 33%. En cada uno de los casos, en Jujuy 33%. Debo señalar también como un dato de color, pero permítame que se lo diga, en Jujuy se inauguró un nuevo aeropuerto, y eso tal vez sea una de las causas por las cuales pudimos tener también otras aerolíneas volando allí. Es de destacar de que Aerolíneas, como lo señaló el doctor Fernández, Aerolíneas cumplió con algunos de los objetivos planteados en cuanto al aumento de pasajeros.
Aerolíneas creció y nunca perdió su liderazgo de mercado. Por el contrario, creció en cantidad de pasajeros y aportó 2,3 millones de nuevas plazas y observó en 2019 un incremento de más de 17.000 vuelos adicionales respecto a 2015. En resumen, creo que el informe de auditoría que estamos aprobando expone la insuficiencia de los resultados. Se plantearon y se buscaron un crecimiento en la cantidad de vuelos, en la cantidad de pasajeros, en la conexión de destinos que finalmente no tuvieron las prestaciones y los vuelos que se habían, en las rutas que se habían concedido por pares, como bien acá se ha señalado. Pero a pesar de eso hubo un crecimiento importante en la oferta de líneas aéreas, en la cantidad de pasajeros transportados y en la calidad de los servicios. Que yo creo que este informe me adhiero a lo que dice el doctor Fernández de hacer auditorías de seguimiento. Las auditorías de seguimiento son muy positivas, se hacen en menos tiempo, podemos verificar qué es lo que está pasando hoy con esto que estamos viendo en esta foto, que es de lo que ha ocurrido hasta 2019. Va a ser muy importante esto para los usuarios, para el Congreso Nacional y para, por supuesto, la administración que tenga que estar al frente en la toma de decisiones. Sobre todo, me parece que es importante mirar esto también en momentos en donde hay una nueva gestión que está planteando cosas, digamos, fuertes en lo que hace a reforma del Estado, donde se está hablando de... hay la ley de base que se está discutiendo hoy en el Senado, pero que pasó por diputados, que tiene un capítulo de privatizaciones, en donde se incorpora también a Aerolíneas Argentinas. Lo tendrán, obviamente se está discutiendo, creo que en el caso del Senado de la Nación hay algunos planteos que quieren que se excluya Aerolíneas Argentinas de ese plan de privatizaciones. En todo caso, lo que sí podemos saber es que para esto sirven estos informes, ¿no? Para que el Estado aprenda, las administraciones aprendan después de tener una mirada crítica y profesional como esta que aquí se ha mostrado, las cosas de cómo se deben hacer y cómo no se deben hacer. Nosotros podríamos también aprender de los procesos de privatizaciones puestos en marcha en los años 90 y fundamentalmente, por ejemplo, con aerolíneas, para ver qué cosas se hicieron mal en su momento, porque todos sabemos que se tomaron decisiones, tuvo que ir y retroceder. Muchas de las privatizaciones tuvieron que renegociarse porque no podían cumplirse con las pautas comprometidas. Pasó con el correo, pasó con la concesión de los aeropuertos y pasó con aerolíneas. Entonces, me parece que es muy importante tener en cuenta estos informes y esta opinión que está dando la Auditoría General de la Nación en el informe que vamos a aprobar. Gracias, presidente. Bueno, ¿alguien quiere pedir la palabra o pasamos a votar el informe? Tiene la palabra el doctor Fernández. Sí, cómo no. ¿Sí? Sí, cómo no, sí. Quiero hacer una reflexión final sobre este tema. Sería muy importante que la jefatura de gabinete, que le vamos a remitir como remitimos todos los informes y a la comisión parlamentaria, como hacemos con todos los informes, tenga en cuenta este informe de la auditoría, como dijo el doctor Nieva. Ahora que se vuelve a hablar de cielos abiertos, como vimos, más líneas no amplían necesariamente mayor conexión. Recordemos que solo 2 de 9 continúan operando a fin del 2019 y lo hacían principalmente a destinos turísticos o de actividad comercial o productiva significativa. Es Aerolíneas a la que conecta de manera federal todo el país durante todo el año, más allá de la rentabilidad del destino.
En este punto quiero recordar que nuestra línea de bandera es una herramienta estratégica para dinamizar economías regionales y generar empleos directos e indirectos. Es fundamental su aporte para generar valor agregado en actividades como turismo, inversiones, tráfico de carga, correo e inversiones. Creo oportuno compartir algunos datos con ustedes. Aerolíneas vuela a 39 destinos de cabotaje. A 21 de ellos no llega otra línea aérea. Hay ciudades que, de no ser por la línea aérea de bandera, no tendrían vuelos. Entre ellos, solo por citar algunos, Formosa, Rosario, Esquel, Bahía Blanca, Resistencia, Río Gallegos, San Luis. De las 52 rutas federales que opera 42 en forma exclusiva. En 2023, Aerolíneas transportó 13 millones de pasajeros, un 25 más que el nivel prepandemia. El impacto socioeconómico territorial de Aerolíneas es importantísimo, utilizando la misma metodología que usa la industria a nivel internacional. Se estimó que este impacto para el año 2022 es un aporte al PBI de 2.029 millones de dólares en Producto Bruto Aeroportuario, 3.044 millones de dólares en turismo y beneficios económicos para los usuarios por 944 millones de dólares. Esto es un impacto de 6.000 millones de dólares. En este mismo periodo, el Estado aportó a la empresa 353 millones de dólares. Entonces, cuando escuchamos estas voces que dicen que Aerolíneas no sirve, que es deficitaria, debemos advertir que, por decirlo delicadamente, tienen un pensamiento sesgado. No están considerando los impactos positivos de la línea aérea de bandera, muchos de los cuales no se cuantifican monetariamente. Pero aún considerando aquellos que sí pueden cuantificarse, de los datos que ha compartido con ustedes, surge que los beneficios que genera Aerolíneas Argentinas en un mes de operaciones alcanzan y sobran para cubrir este aporte. Por esto no es magia, ni es una política de Estado. En el periodo que analizamos en este informe, la política pública no fue precisamente, y pese a los objetivos declamados, fortalecer Aerolíneas. En este tiempo se habilitó la operación de estas líneas low cost para competir con líneas legacy o tradicionales, con múltiples facilidades como las que señalamos respecto de capitales mínimos irrisorios para la magnitud del negocio y sin tarifas mínimas. Aún así, vemos el resultado final. Aerolíneas tiene una alta performance, logrando valores razonables en el cumplimiento de las metas proyectadas. Aún en este contexto de competencia con facilidades, logró cumplir en el 69% la meta de incremento de pasajeros y el 57% de asientos kilómetros ofrecidos. Y como señalábamos antes, es la que aportó mayor conectividad en puntos fuera del AMBA. Cuando la política de Estado se piensa con la mirada federal, no con esta mirada miope que hace comparaciones de costo-beneficio meramente tarifarias en destinos turísticos, Aerolíneas muestra todo su potencial. Como ustedes saben, en el periodo post-pandemia, Aerolíneas logró la disminución de las transferencias del Estado Nacional, llegando a su nivel más bajo en el año 2023. Y ya que señalado el periodo post-pandemia, no puedo menos que recordar que durante la pandemia fue Aerolíneas Argentinas la que trajo las vacunas, la que repatrió a los argentinos que habían quedado varados en el exterior. Para ir finalizando, quiero señalar otra cuestión que no debemos perder de vista. El valor patrimonial de Aerolíneas reside en la gran parte de las rutas aéreas y en el último tiempo vemos que se dejan de operar.
Esto no es casual, porque se aplica una política de cielos abiertos. ¿Por qué? Porque ya no se requiere que los aviones que hagan vuelos nacionales sean matrícula Lima-Víctor, es decir, que sean aviones argentinos. Se posibilita que aviones extranjeros con tripulaciones extranjeros hagan vuelos de cabotaje. Entonces, si a ello le sumamos falta de regulación tarifaria, no sería extraño que veamos casos de dumping que tengan por objetivo final quedarse con las rutas, que hasta ahora son operados por compañías argentinas. Todo esto no debe ser dejado de lado por quien diseña la política aerocomercial del país. Muchísimas gracias, presidente. Con esto termino. Gracias. Señor auditor, vamos entonces a poner en consideración el informe. Antes de eso, yo cuando se trate el punto, digamos, de los estados contables de aerolíneas, iba a hacer un señalamiento en el mismo sentido. Me sumo ahora a sus palabras y también señalar que Aerolíneas ha cumplido varios roles, aparte de las cuestiones comerciales y turísticas, por ejemplo, repatriar a los argentinos de Israel en el último ataque sufrido, el último ataque terrorista de Hamas sufrido, repatriando a muchos compatriotas. Eso evidentemente tiene que ver con roles estratégicos de la línea de bandera que si marchamos hacia un mercado privado difícilmente se pueda lograr y conseguir. Bueno, en definitiva, ponemos en consideración el informe, se vota aprobado. Siguiente tema. Punto 2.2 del orden del día es la actuación 476-2022. Es informe de auditoría realizado en el ámbito del organismo regulador de seguridad de presas, referido a verificar las acciones de control y fiscalización que ejerce el ORCEP respecto de las presas y estructuras complementarias a efectos de dar cumplimiento a las normas de seguridad y preservar a las comunidades y bienes de quienes habitan aguas abajo. Periodo auditado del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2021. Fue producido por la Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales, presentado ante el Colegio por la Comisión de Supervisión de Planificación y Proyectos Especiales que preside el doctor Olmos. Está para consideración, habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones del organismo auditado. Muy bien. Me toca a mí como presidente de la comisión informar para destacar en este sentido que el ORCEP debe controlar el cumplimiento de los contratos de concesión y el informe remarca la importancia estratégica de las presas. La seguridad de estas constituye una meta prioritaria que requiere una correcta política de control, seguimiento y la adopción de medidas adecuadas de planificación tendientes a asegurar la calidad del ambiente y la vida de los habitantes. Para el cumplimiento de sus obligaciones, según estándares internacionales, la ORCEP debe fundarse en determinados pilares de la seguridad, entre los que se encuentran la existencia de un programa rutinario de vigilancia y mantenimiento de la detención temprana, un programa de instrumentación, monitoreo y planificación de emergencias. Se concluye en el informe que, en líneas generales, el organismo es eficiente en la implementación de procedimientos de control y fiscalización de las presas. Sin embargo, falta ajustar su accionar determinados aspectos administrativos y formales a fin de disminuir el margen de error en cuanto a los procedimientos a implementar, que son fundamentales para el cumplimiento de su función primaria. Es por ello que es importante que el organismo incorpore el uso de planificaciones operativas anuales, ya que de esta manera es una herramienta útil que permite un mejor seguimiento de lo ejecutado respecto de lo planificado y la correspondiente evaluación de los desvíos determinando las causas para poder corregirlas en el futuro, además de determinar el presupuesto que requiere para su correcto funcionamiento. En igual sentido, falta una actualización y formalización por acto administrativo de algunas normas, directivas técnicas y lineamientos que deben implementar las direcciones regionales para asegurar y monitorear la seguridad de las presas. Por otro lado, la información respecto de las actividades realizadas
por Orsep no se encuentran centralizadas ni ordenadas, lo que atenta contra la transparencia de sus actividades y dificulta poner en valor el trabajo desarrollado. Por último, si bien no es responsabilidad del organismo la sanción de una ley integral de seguridad de presas, se destaca la iniciativa del Orsep en promover la consolidación de un marco normativo con visión federal, respetando el dominio de los recursos naturales que ejercen las provincias, con el fin de igualar el nivel de seguridad de los habitantes y de los bienes que se encuentran aguas abajo. Ahora sí, entonces pongo en consideración el informe de la comisión para que lo considere este colegio. Se vota. Queda aprobado. Tiene la palabra la doctora Salvatelli. Gracias, presidente. El punto 3, control externo financiero gubernamental. Punto 3.1 es la actuación 188-2023, informe de auditor independiente sobre los estados contables del fideicomiso para la refinanciación hipotecaria. El fiduciario es el Banco de la Nación Argentina. Al 31 de diciembre de 2021, esto fue elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos, y también dentro de este mismo punto, el memorando sobre el sistema de control interno contable correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 del mismo fideicomiso. También fue elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos, y respecto de esto se ha solicitado la reserva en razón de tratarse de un informe que es de uso interno y contiene información relacionada fundamentalmente con cuestiones propias del funcionamiento del mismo, así como determinadas instrucciones impartidas por el comité directivo al fiduciario, cuya difusión podría llegar a comprometer la seguridad y operatoria del fondo. El punto ha sido presentado por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero y Recursos, que preside la licenciada de la Rosa, y está para consideración. Muy bien, le damos la palabra a la auditora de la Rosa. Sí, gracias, presidente, señores auditores, compañeros y compañeras de trabajo. La opinión del proyecto da cuenta que los estados contables presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial fiduciaria del fideicomiso para la refinanciación hipotecaria al 31 de diciembre del 2021. Así como sus resultados fiduciarios, la evolución de su patrimonio neto fiduciario y el flujo de su efectivo fiduciario correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas. El párrafo de énfasis, sin modificar la opinión, enfatiza la información contenida en nota 6 a los estados contables respecto del decreto 2015 del 2024, emitido el 4 de marzo del 2024 por el Poder Ejecutivo Nacional, el cual designó al Ministerio de Economía como fiduciante en representación del Estado Nacional en todos los fondos fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y o fondos del Estado Nacional. Según lo indicado en dicho decreto, el Ministerio de Economía llevará adelante una auditoría integral de gestión de los fondos fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y o fondos del Estado Nacional. Fue aprobado por la comisión respectiva, por lo cual, con las reservas enunciadas, solicito la aprobación del proyecto. Muy bien, se pone en consideración con el pedido de reserva. Aprobado con la reserva. Tiene la palabra la doctora Salvatelli. El punto 3 es la actuación 362-2023, informe de auditoría respecto de los estados financieros correspondientes al Programa de Servicios Agrícolas Provinciales PROSAP 4 del Ministerio de Economía, es el convenio de préstamo del BID 3806 por el ejercicio número 7, finalizado el 31 de diciembre de 2023. Elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública, fue presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública que preside el doctor Fernández y está para consideración. Bien, es el punto 3.2. Tiene la palabra el doctor Fernández. El micrófono, por favor, perdón. Arranque de vuelta. Quedé medio. No hay problema. Este informe corresponde a la auditoría financiera sobre los estados
correspondientes al Programa de Servicios Agrícolas Provinciales, PROSAT 4, que se encuentra financiado por el préstamo BID 3806 y con aportes locales en una proporción del 76% del BID y 24% de fondos locales. El monto original del financiamiento asciende a $100 millones por el BID y $32 millones de aporte local. Quiero resaltar que el convenio del préstamo original fue firmado en el año 2017 y el proyecto fue objeto de sucesivas prórrogas, la última acordada para dar finalización en el corriente año 2024. Es importante esto que acabo de mencionar por cuanto el programa tiene por objetivo financiar a pequeños productores de diferentes provincias de Argentina, con la finalidad de contribuir a la competitividad y el desarrollo de las economías rurales regionales. Esta contribución se realiza a través de la ejecución de programas individuales, buscando la mejora de productividad, el incremento de las ventas y el agregado de valor de forma que logren aportar resiliencia al cambio climático. Por ejemplo, estamos hablando de inversiones dirigidas a protegernos de inundaciones, electrificar zonas aisladas, invertir en diferentes proyectos entre las más necesarias. A la fecha de esta auditoría ya se ejecutaron más del 90% de los fondos del BID y seguramente finalizarán este ejercicio irregular corriente la totalidad de los mismos, ya que el cierre es el cierre del programa. En este contexto, los gastos de consultoría, proyección por favor, han llegado a representar el 6% total del préstamo, con una gran participación de consultores individuales, 76%, y también de personas jurídicas, 24%, que como vemos en el listado, en este ejercicio auditado, 43 consultores individuales y 21 personas jurídicas, con diferentes condiciones y funcionalidades asignadas en el proyecto. Las principales observaciones del ejercicio se refieren justamente a la formación de distintos contratos de consultoría individual y a la necesidad de ajustar las rendiciones de retención de impuestos en varias provincias. Al ser un programa eminentemente regional, es habitual que cada provincia posea distintos regímenes impositivos que deben ser considerados para las respectivas rendiciones de cuenta. En este ejercicio auditado, la opinión es favorable sin salvedades, exponiendo como hecho de resalte en otras cuestiones que a la fecha del cierre de las tareas de auditoría, el programa aún no cuenta con funcionario o autoridad responsable. Por tanto, esta GENE corresponde recomendarle la normalización de la situación indicada al ejecutor. El proyecto fue aprobado por unanimidad en la comisión y pido la aprobación. Muy bien, se pone a consideración el informe, se vota. Aprobado. Sí. Continúa la secretaria en uso de la palabra. El punto 3.3 es la actuación 168-2023, informe de revisión del auditor independiente respecto de los estados contables de periodos intermedios del fideicomiso Fondo de Compensación Ambiental Acumar al 30 de junio de 2022, que administra Provincia Fideicomiso Sociedad Anónima Unipersonal en calidad de fiduciario, elaborado por la Gerencia de Control de la Cuenta de Inversión. Fue presentado por la Comisión de Supervisión de Control de Cuenta de Inversión que preside la licenciada de la Rosa para conocimiento. Bueno, se toma conocimiento. Entonces, licenciada, ¿quiere la palabra? Sí, si usted quiere. Sí, como se trata de estados contables intermedios, es para conocimiento nada más, no es para consideración. Pero bueno, lo que sí voy a solicitar con este y con el que sigue
es que se tome conocimiento del proyecto y se ponga en conocimiento de la Jefatura de Gabinete de Ministros, de la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo, de VAPRO, Mandatos y Negocios, Sociedad Anónima, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Juzgado Criminal y Correccional Federal número 12 y del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 2 de la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, esta presente resolución. Bien, entonces ambos expedientes se toma conocimiento y se comunica a los organismos y dependencias que usted mencionó. Perfecto. Sigue en uso de la palabra la secretaria y también viene el expediente de toma de conocimiento, así que continúen la leo lectura. el punto entonces. Sí, el punto es el 3.4, es la actuación 169 de 2023, informe de revisión de auditor independiente respecto de los estados contables de periodos intermedios de la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo Acumar al 30 de junio de 2022, elaborado por la Gerencia de Control de la Cuenta de Inversión, presentado por la Comisión de Supervisión de Control de Cuenta de Inversión que preside la licenciada de la Rosa, también para conocimiento. Bien, ya lo informó la licenciada, así que pasamos al punto 4. El punto 4, convenios, punto 4.1, es la actuación 152-2024, que refiere al convenio celebrado entre el Banco de la Nación Argentina en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Versa y la Auditoría General de la Nación, para la auditoría sobre los estados contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. Fue presentado por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero y Recursos que preside la licenciada de la Rosa y está para tomar conocimiento. Bien, tomamos conocimiento. Bien, continuamos entonces con el orden. El punto 4.2 es la actuación 158-2024. Se trata de un convenio celebrado entre el Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. Vice y la Auditoría General de la Nación para la auditoría de los estados financieros finalizados al 31 de diciembre de 2024 y trimestrales al 31 de marzo de 2024, 30 de junio de 2024 y 30 de septiembre del mismo año. Fue presentado por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero y Recursos que preside la licenciada de la Rosa, también para conocimiento. ¿Tomamos conocimiento? Bien, seguimos entonces con el orden del día y toma conocimiento este colegio. Bien, ya ingresamos. Al revés, toma conocimiento y seguimos con el orden del día. Ingresamos a los temas que se tratarán sobre tablas. El primero que ingresó como punto 5 es la actuación 28-2024. Es el informe de auditoría emitido por el auditor independiente respecto de los estados contables de Optar, operador mayorista de servicios turísticos, Sociedad Anónima Unipersonal, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. Fue elaborado por la Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero. Fue presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero que preside la licenciada de la Rosa y está para consideración. Bien, tiene la palabra la licenciada de la Rosa. Gracias, presidente. Los estados contables presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación patrimonial de Optar, Sociedad Anónima, que es el operador mayorista de servicios turísticos, al 31 de diciembre del 2023, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondiente al ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas vigentes. Sin modificar la opinión, se destaca la información contenida en la nota 10 a los estados contables, que indica que durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2023, la sociedad reconoció una pérdida neta de 105.397.322 pesos. En cuanto al estado de resultados, los ingresos por comisiones totalizan 769.062 millones de pesos y representan un incremento del 7.5% anual en términos reales. En comparación con el año 2022, se incrementa el resultado operativo en un 50.47%. Los resultados financieros y por tenencia, incluyendo los resultados por exposición a los cambios de poder adquisitivo de la moneda, siguen en terreno negativo, pero se reducen un 75.9% respecto al año previo.
En consecuencia de todos los antes puestos, la pérdida antes de impuestos se reduce en un 86% respecto del año previo, pasando de 810.82 millones de pesos a menos 112.92 millones de pesos. Con respecto al estado de flujo de efectivo, la variación de efectivo equivalente del periodo es negativa en 462.53 millones de pesos, explicado por un flujo generado por las actividades operativas que es positivo, pero evidentemente que el ajuste por los resultados a la exposición a los cambios del poder adquisitivo de la moneda, en este caso fue negativo. Las actividades de inversión y financiamiento no han generado flujos de fondos y la compañía no ha requerido aportes del Tesoro Nacional o de sus accionistas. El dictamen es favorable sin salvedades, tiene la aprobación de la comisión respectiva y solicito su aprobación. Bien, si están de acuerdo, lo pongo a consideración. Se vota aprobado. Continúe el orden del día. El punto 6 es la actuación 398-2023, informe de auditoría emitido por el auditor independiente respecto de los estados contables de Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. Fue elaborado por la Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero, presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero que preside la licenciada de la Rosa para consideración. Bien, tiene nuevamente la palabra la licenciada de la Rosa. Gracias, presidente. Bien, la opinión del informe sobre los estados contables es que los mismos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima al 31 de diciembre del 2023, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de efectivo correspondiente al ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas vigentes. El trabajo se ha llevado a cabo de acuerdo con las normas de control externo financiero gubernamental aprobadas por la Auditoría General de la Nación, que es la resolución 185/2016 de AGN, y con las normas de auditoría establecidas en la sección 3.A de la Resolución Técnica 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, adoptada por la Resolución 46/2021 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien, veamos el estado de situación patrimonial, o patrimonio neto. La empresa cuenta con un total de activo de 1.358.167.367.945 pesos, compuesto por en un 41.84% por el activo corriente y en un 58.16% por activo no corriente. El pasivo totaliza 1.528.309.459.308 pesos, que está compuesto en un 53.52% del pasivo corriente y 46.48% de pasivo no corriente. El patrimonio neto es entonces negativo en 170.142.091.363 pesos. Respecto al estado de resultado, los estados contables informan una pérdida neta del ejercicio de 176.614.978.822 pesos, que es equivalente a un 15.6% sobre los ingresos por los servicios prestados. Los ingresos por servicios en el año 2023 fueron de pesos 1.129.084.285.393 pesos, que significa un 5.9% mayor que en el año 2022, como consecuencia de la recuperación de la actividad respecto de ese año.
El costo de los servicios prestados totalizó pesos 1.214.097 millones 398.833 pesos en el presente ejercicio, resultando un 11.3% superior al año precedente. Los gastos de comercialización y administración del ejercicio fueron de pesos 180.752.306.298 pesos, un 13,31% más que el año anterior. A pesar del impacto negativo de la devaluación del 13 de diciembre del 2023, analizando el estado de resultados del ejercicio, el ítem de resultados financieros y por tenencia, incluyendo resultados por exposición a los cambios del poder adquisitivo de la moneda, arrojaron una ganancia de pesos de 119.096.589.348 pesos, un 70.62% mayores que el año anterior. En lo que respecta puntualmente a la mencionada devaluación de diciembre del 2023, la compañía informa en el punto 8 de la memoria que quedó expuesta a ese contexto debido a que sus pasivos en monedas extranjeras superan significativamente a sus activos. Corresponde aclarar que la devaluación del 13 de diciembre del 2023 a la que hace referencia la empresa fue del 118% del tipo de cambio. A fin de cuantificar lo informado por la compañía en su memoria, en anexo G a los estados contables se exponen los activos y pasivos, revelando la exposición de los mismos a las variaciones del tipo de cambio. Respecto al estado de flujo de efectivo, la empresa ha tenido un aumento de efectivo de 89.134.728.724 pesos, compuestos, entre otros, por un flujo de fondos generado por las operaciones positivo de 44.945.616.673 pesos. Es importante poner en contexto este resultado financiero positivo de la empresa y que tiene que ver las operaciones propias de la empresa, ya que durante el 2023, Aerolíneas, según se explicita en la nota 8 de los estados contables, percibió del Estado Nacional un remanente de 6.000 millones de pesos correspondientes al presupuesto del 2022, mientras que el devengado del ejercicio 2023 ascendió a 40.500 millones. Esto quiere decir que Aerolíneas, durante el presente ejercicio que estamos analizando, se ha manejado sin financiamiento del Estado Nacional correspondientes al año 2023 para cubrir sus operaciones. Hablemos entonces de las transferencias del Estado. Según se expone en la citada nota 8 a los estados contables, la Ley 26.466 prevé garantizar la continuidad y seguridad del servicio público de transporte aerocomercial y de pasajeros, correo y carga, el mantenimiento de las fuentes laborales y el resguardo de los bienes de las empresas mencionadas. De acuerdo a la resolución 102/19 de AFIP, los aportes recibidos por parte del Estado Nacional deben registrarse como aportes de capital con destino a capitalización. Asimismo, la nota 8 aclara que durante el año 2023 se percibieron por parte del Estado Nacional únicamente 6.000 millones de pesos correspondientes a montos devengados durante el año 2022, quedando pendientes de transferencias 1.779.94 millones de dicha partida presupuestaria. Entonces, en el periodo 2023 se devengaron 40.500 millones de pesos de aportes del Estado que no fueron transferidos. Tal como señala nuestro informe de AGN, quedaron pendientes de percibir al cierre del ejercicio
42.479.963.667 pesos, correspondiente a aportes devengados en el 2022 y en el 2023. Al cierre del ejercicio, la empresa reportó un saldo de efectivo y equivalentes de 211.927.129.303 pesos, cuya fuente es fundamentalmente en un 16.58% de caja y bancos y en un 83.42% de inversiones corrientes. Que si a esa suma, estamos hablando acá de un flujo de efectivo y equivalentes positivo que ha tenido la empresa, por lo menos en los años a partir del 2019 y 20 que ha auditado la AGN, es la primera vez que lo tiene. A ello debe sumarse pesos 82.688.787.996 pesos, pendientes de cobro de muy corto plazo, esto es por ventas con tarjetas de crédito y débito, que están expuestos en la nota 3.2, y que estos saldos totalizan 294.595.917.299 pesos. Esto representa una cobertura del 111.62% de las deudas comerciales corrientes expuestas en estado de situación patrimonial y un 91% de los pasivos con vencimientos hasta junio del 2024, de acuerdo a lo expuesto en la nota 11.3. Presidente y señores auditores, a continuación voy a pedir que se proyecte un video y después del video voy a hacer algunas apreciaciones más. Gracias. ¿Cómo no? En esta auditoría se analizaron los estados contables de Aerolíneas Argentinas durante el periodo 2023. La opinión del informe es que los estados contables presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación patrimonial de Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima al 31 de diciembre de 2023. Se analizó el estado de situación patrimonial, patrimonio neto, estado de resultados y estado de flujo de fondos. La Ley 26.466 prevé garantizar la continuidad y seguridad del servicio público de transporte aerocomercial de pasajeros, correo y carga. De acuerdo a la nota 8 de los estados contables, durante el año 2023 se percibieron por parte del Estado Nacional únicamente 6.000 millones de pesos correspondientes a montos devengados durante el año 2022. En el periodo 2023 se devengaron 40.500 millones de pesos que no fueron transferidos. Como información complementaria, se da cuenta de la evolución del flujo de fondos y las transferencias del Estado en relación a los ingresos anuales de acuerdo a los estados contables auditados por la AGN. En lo que respecta al flujo de fondos, en 2019 las actividades operativas fueron negativas en un 20.2% de los ingresos anuales por servicios. En 2023, las actividades operativas fueron positivas en un 4% de los ingresos anuales por servicios. En cuanto al financiamiento del Estado Nacional, en 2019 la compañía recibió transferencias equivalentes al 28.3% de sus ingresos anuales. Por su parte, en 2023 las transferencias totalizaron el 1.5% de sus ingresos anuales. Según la memoria presentada, si bien no fue materia auditada, la empresa reconoce un impacto socioeconómico significativo, estimado en $8.293 millones en 2023,
utilizando la metodología desarrollada por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Durante ese año, Aerolíneas Argentinas transportó a más de 14 millones de pasajeros y generó 109.623 puestos de trabajo entre directos, indirectos, inducidos y catalíticos. En 2023, Aerolíneas Argentinas llegó a 37 destinos de cabotaje y siendo la única aerolínea en operar en más de la mitad de ellos. Bien, continúa, licenciada La Rosa. Sí, gracias, presidente. Es para explicar estas comparaciones que estamos haciendo, ¿no? Así que aprovechamos nosotros, aprovechamos los datos que tenemos de la AGN. Nosotros hicimos estados contables del 2020, con lo cual también contábamos con los datos del 2019. Entonces nos pareció conveniente ver algunos indicadores del año que estamos analizando, que es el 2023, con respecto al 2019. Digo esto porque con el tema de la pandemia, ustedes saben que el 2020 y el 2021, como toda la Argentina, hubo un proceso recesivo importantísimo, con lo cual no es un año normal. El 20 y 21 no fueron años normales, digamos. Entonces, estamos tomando con los propios datos de AGN y hacemos esta comparación entre el 2019 y el 2023. En el video quiero explicar que hablamos de dos indicadores, ¿no? En primer lugar, hicimos un indicador de flujo de fondos sobre ingresos anuales por venta, lo cual es positivo. Yo creo que es importantísimo decir que en el 2023, dado la actividad comercial de la empresa, tuvo flujos de fondos positivos y que eso es importantísimo. Y que además el otro indicador que utilizamos es de las transferencias percibidas del Estado Nacional sobre los ingresos anuales por servicios, que todos sabemos de que hay una ley, ¿no es cierto?, la ley que recién mencionamos, por el medio del cual el Tesoro Nacional tiene que financiar a la empresa. Sin embargo, lo que ocurrió en el 2023, que hubieron fondos importantísimos devengados, dijimos por 40.500 millones de pesos, sin embargo, lo percibido fueron nada más que 6.000 millones de pesos. Entonces, la empresa, ¿qué queremos decir? Una mejora sustancial que tuvo Aerolíneas en el 2023, tanto por la obtención de un flujo de fondos positivos, como por la cuestión de las transferencias percibidas por el Estado Nacional, que fueron mínimas y que relacionadas con los ingresos por servicios, bueno, nos dieron una de las menores financiamientos percibidos por el Estado Nacional. O sea, en ese contexto, y sobre todo también dijimos en el contexto que significó la devaluación del tipo de cambio del 118% en diciembre del 2023, afectó evidentemente los resultados de la empresa. Aún con esa cuestión, la empresa evidentemente tiene buenos resultados en el 2023. Eso es lo que dije. Después, con esos mismos datos, yo me voy a permitir, presidente y señores auditores, si me permitan, con los mismos datos de la Auditoría General de la Nación, eso, o sea, estoy tomando ya datos ya auditados, ¿no?, por la auditoría, más esto del 2023. Y quiero decir lo siguiente. Algunos comentarios, ¿no?, a fin de comparar el estado de la compañía al 31 de diciembre del 2019 y al 31 de diciembre del 2023. Estamos tomando 2 años, digamos, normales. En lo que respecta a la situación patrimonial, el índice de liquidez, que todos sabemos que es el activo corriente respecto al pasivo corriente, ha mejorado de 0.45 a 0.6947. El capital de trabajo negativo se redujo, pasando a representar de un 36.4% de los ingresos por servicios anuales a un 22.1%. También se evidencia una mejora
en el índice de inmovilización del capital, que se reduce del 0.7259 a 0.5817. Además, comparando los saldos patrimoniales de 2019 y 2023, todos medidos a moneda del 2023, aplicando los factores de ajuste utilizados en estados contables, entre ambos años los activos se incrementaron en un 3% y los pasivos se redujeron en un 9.4%. Y en consecuencia, el patrimonio neto negativo fue 53.9% menor, lo cual indica una mejora sustancial en la situación patrimonial de la empresa. En lo que se refiere al resultado económico, el margen bruto negativo se redujo en un 13% sobre ventas a un menos 7.5%. Los gastos operativos también, en moneda constante, se redujeron en un 27.7% sobre ventas a un 16%. En consecuencia, el resultado operativo negativo en 2019 representó el 40.7% de los ingresos anuales por servicios, mientras que en el 2023 fue de menos 23.5%. Bueno, y finalmente, para no cansarlo con tantos números, en lo que respecta al flujo de fondos, en el 2019 las actividades operativas fueron deficitarias en un 20.2% de los ingresos anuales por servicio y en el 2023 las actividades operativas fueron superavitarias en un 4% de los ingresos anuales por servicio. Esto lo tomamos en función de los datos propios que tenemos de AGN, con lo cual resulta que la empresa ha tenido resultados más que favorables respecto a ejercicios anteriores y ha obtenido un flujo de fondos positivo en el ejercicio 2023. Gracias, presidente. Obviamente que voy a pedir la aprobación de estos estados contables, pero seguramente que va a haber comentarios y bueno, yo también voy a comentar si así lo requieren los señores auditores. Bien, muy completo, muy impresionante. ¿Alguna consideración? Si no, lo paso a doctor Nieva. Voy a tratar de ser breve. Sabemos la connotación política que tiene este tema hoy, porque estamos, como decía hace algunos momentos, estamos en pleno debate en el Congreso en la ley de bases. Uno de los puntos es la posible inclusión de Aerolíneas Argentinas en un proceso de privatización. No es un dato menor, es importante que es la información que proveemos desde la Auditoría General de la Nación sobre, efectivamente, los estados contables. Si bien nosotros pensamos, mi pensamiento, o sea, mi opinión es que no se puede... Por eso también hacía alguna referencia antes, que no se pueden repetir otros errores de experiencias anteriores de privatizaciones mal hechas. Pero sí creo que hay que hacer algo con la aerolínea, porque por más función de conexión que haga con las provincias argentinas, la raíz del problema no está precisamente en los vuelos de cabotaje. Nosotros hemos hecho auditorías de gestión en donde hemos comprobado que la pérdida de Aerolíneas Argentinas no se daba en los vuelos de cabotaje, sino en la operación internacional. Pero tiene una pérdida importante, digamos, sigue teniendo, hay una sobrepoblación de trabajadores respecto de la cantidad de aviones que tiene, y uno de los más significativos es la cantidad de pilotos que tiene. A propósito, con un secretario general del gremio que está hace muchísimos años allí y que creo que es un lastre para la empresa y para la sociedad argentina, el señor Viró concretamente. Entonces, algo hay que hacer. Viró, creo que es el apellido del secretario general del gremio de los pilotos. Bueno, lo quería decir que los números que se han dado es efectivamente
ha dado la auditora números respecto de fundamentalmente que durante el ejercicio no se recibieron transferencias directas del Estado Nacional, pero ha recibido una asistencia financiera de manera indirecta, principalmente a través de la refinanciación de deuda y después la financiación mediante bono. No me voy a explayar sobre estos temas, pero sí es necesario que sepamos de que la pérdida bruta del ejercicio fue de 176.614.978.822 pesos, un aumento del 300% en comparación con el periodo anterior, donde la pérdida fue de 45.445 millones. Además, el patrimonio neto negativo ha crecido significativamente alcanzando los 170.142.091.393 pesos, lo que representa un aumento del 470% contemplando la inflación, en comparación con el periodo anterior, donde el patrimonio neto negativo fue de 29.777.347.671. Digo esto por lo siguiente, no estoy de acuerdo con que, digamos, defendamos una aerolínea de bandera, pero no escondamos del debate de que Aerolíneas Argentinas le viene significando al Estado argentino, en definitiva a los argentinos, digamos, un esfuerzo muy importante. Entonces, estaría bueno también que se corrijan cosas que tienen que ver con el sobredimensionamiento que tiene, por ejemplo, lo que yo decía de la cantidad de pilotos por cantidad de aviones. Se dice que hay pilotos que vuelan una vez al mes y tienen, sabemos, salarios muy importantes. Hay que hacer esas reformas porque, como vemos, son recursos cuantiosos y en el estado de crisis que vive la Argentina hay muchas otras funciones del Estado que no pueden descuidarse. Ha aumentado la pobreza, sabemos que las provincias en este momento no están recibiendo transferencias y están atravesando momentos, y pueden atravesar momentos muy complicados. Bueno, podemos señalar cantidad de cosas. Esto solo para señalar que diríamos, no es que tengamos que aplaudir que está todo bien con Aerolíneas, algunas cosas me parece que hay que hacer. Gracias, presidente. Gracias. Como no, licenciada de la Rosa, nuevamente tiene la palabra. Vamos a sección comentarios. Yo lo veo acá al auditor y nosotros fuimos diputados nacionales, ¿no? Al momento de la reestatización de Aerolíneas Argentinas. Digamos, porque como lo dijo el auditor, no podemos obviar en estos comentarios. Estamos analizando estados contables 2023, pero ¿en qué contexto? Un contexto donde hay una ley, bases, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, que está en discusión en el Senado de la Nación, donde una de las cuestiones es la privatización de Aerolíneas Argentinas. Con lo cual, yo personalmente no puedo olvidar lo que significó la reestatización de Aerolíneas Argentinas. Yo estuve en el Congreso, como estuvo el auditor Nievas, en el 2008. Yo formé parte de la bicameral de reforma del Estado. Fui parte de ese grupo que tuvo que ir a Ezeiza a verificar los aviones destrozados de Aerolíneas Argentinas, la ruina que significó para la Argentina la privatización. Y yo miraba también los resultados, ¿no? Un poco qué nos dejó la privatización. Y tomando en cuenta que en el momento del 2018 también fue la AGN la que tuvo que hacer la auditoría de corte e informar a los diputados y senadores de cuál era el estado que tenía Aerolíneas Argentinas después de los 18 años, ¿no?, de privatización. Y la verdad que era absolutamente lamentable. Lamentable y delictual, digamos, ¿no? No solamente lamentable. Y en ese momento
Aerolíneas presentaba, según la auditoría de corte que hizo AGN, tenía un patrimonio neto negativo de alrededor de 800 millones de dólares. ¿Se imaginan que ahora estamos hablando de una reducción del 75% de ese patrimonio neto negativo en estos 15 años de reestatización? Es decir, que no es que empeoraron, han mejorado sustancialmente los números de Aerolíneas Argentinas en este proceso de reestatización. Hablábamos de personal. Cuando fue privatizado había 10.000 empleados. Ahora hay 11.900 empleados. Y cuando reestatizamos, había 34 aviones operativos, 31 bajo modalidad de leasing y solo 3 propios. Hoy, después de este periodo de que el Estado de nuevo se ha puesto con Aerolíneas Argentinas y la ha ubicado en lo que es, ¿no?, una aerolínea de bandera, tenemos 84 aviones operativos, de los cuales 60 están bajo modalidad de leasing y 24 propios. Y entonces estamos hablando prácticamente con la misma cantidad de personal y estamos hablando sustancialmente de lo que ha podido hacer esta Aerolíneas Argentina, de la disminución drástica de su patrimonio neto negativo recibido después de la privatización, y bueno, y más del 60% de incremento de pasajeros en este periodo entre 2008 y 2023, que bueno, que denota que la empresa está funcionando y ha funcionado, y que puede funcionar dentro de lo que es una empresa del Estado. Simplemente yo recuerdo de las, por ahí tengo, las leí, ¿no es cierto?, diario de sesiones de esa época de reestatización. Acá pueden leer también lo que dijo en su momento el auditor Nievas, en defensa. Están, bueno, todas las defensas que se hicieron en ese momento para la restitución, y en uno solamente me llamó la atención, que una de las cuestiones que se decía de las Aerolíneas Argentinas privatizadas es que se habían negado a traer vacunas gratuitas, no me acuerdo en qué periodo de la privatización. Y eso me recordó a lo que decíamos recién, ¿no es cierto? ¿Qué significa tener una aerolínea de bandera y qué significó Aerolíneas Argentinas en plena pandemia para la Argentina? Es salvar vida de los argentinos. Entonces, obviamente, que si bien estamos viendo que sus estados contables están mejorando sustancialmente y que está requiriendo menos dinero del Tesoro Nacional, también hay que decir, como lo decía el auditor Fernández, no solamente analizar en ese contexto de estados contables, sino todo lo que produce Aerolíneas Argentinas, fundamentalmente llegando a los lugares donde no llegan otras aerolíneas y sobre todo en lo que significa el turismo nacional, que creo que el turismo nacional en la Argentina es más o menos el 8.5% del Producto Bruto, y ahí Aerolíneas Argentinas comparte esas cuestiones económicas con el resto de los argentinos. Entonces vamos a saliendo un poquito de solamente los estados contables. Aerolíneas Argentinas producen mucho más riqueza que finalmente sus solos estados financieros contables. Nada más, gracias. Bien, voy a agregar mi opinión. En primer lugar, creo que tenemos que separar lo que es la aprobación de los estados contables de las opiniones individuales y conclusiones políticas que se llegan a partir del estudio que nos permiten contextualizar lo que contienen los estados contables y con la memoria, como decía la licenciada de la Rosa, de que se vienen auditando esos estados contables de manera consecuente por esta auditoría. Independientemente de que todos los señores auditores y señora auditora pertenecemos y somos designados por el órgano legiferante, o sea, por el Congreso Nacional, y representamos a los bloques que nos proponen.
en mi caso, en el caso de la presidencia, directamente al partido político con mayor número de miembros en el Congreso opositor. Entonces, todos tenemos opiniones políticas. Por lo tanto, quiero dejar a salvo la cuestión técnica y el trabajo técnico pormenorizado, consecuente, profundo que ha hecho esta auditoría con sus áreas técnicas y que hoy tenemos a consideración de las conclusiones que podemos sacar cada uno de nosotros a partir de contextualizar y dar una opinión respecto a lo que estamos considerando o que surge de lo que estamos considerando. En ese sentido, solamente quiero dar mi opinión de que las decisiones estratégicas del Estado Nacional, en este caso de la República Argentina, es algo que van a tener que considerar los legisladores al momento de aprobar o no una posible privatización o reprivatización. Como se habló de reestatización, esta sería una reprivatización de Aerolíneas Argentinas. Por supuesto que el auditor Nieva habló de cuánto perdieron o cuánto perdió el Estado en aerolíneas, cuánto costó mantener Aerolíneas Argentinas en funcionamiento por parte del Estado. Esa es una opinión, obviamente, que se podría comparar fuera de contexto con cualquier otra inversión que realice el Estado, y me vuelvo a suscribir a las decisiones estratégicas que tiene que tomar el Estado, si tiene línea de bandera y si la financia o si no la financia. En ese sentido, siempre prefiero sostener una línea de bandera que, por ejemplo, patinarse la plata en el carry trade de los intereses de deuda en el periodo 2016-2019. Pero son consideraciones de decisiones estratégicas en qué se invierten los recursos, porque también se pagan las deudas y los intereses que se toman para realizar bicicletas financieras en la Argentina. Así que esa es mi opinión. Si alguno más quiere decir algo, y si no, lo ponemos a consideración, el informe de los estados contables de Aerolíneas Argentinas. Doctor Fernández. Quería nada más felicitar a la doctora de la Rosa, que en el informe técnico es extraordinario, los temas políticos. Yo soy un gran defensor, como lo acaba de decir usted, de Aerolíneas Argentinas y de todas las empresas del Estado, que son bien manejadas. Siempre hay que hacer algunas correcciones, no estoy en desacuerdo con usted en algunas cosas, siempre. En esta casa también hay que hacer algunas toma de decisiones. Hay que verse el ojo de uno también, ¿eh? Vemos el ojo de los demás. No es así que un piloto vuela una vez por... Digo, averigüe antes de hablar. Tiran esas cosas, entonces la gente queda con esa imagen. Yo creo que usted a Jujuy lo lleva a Aerolíneas, ¿no? Sí. Si no, claro, exacto. Y creo que es una gran compañía. Podrá haber mejorar, pero yo quiero tener línea de bandera y estoy muy orgulloso, porque va de norte a sur y de oeste a este en toda la República Argentina. Lo vuelvo a decir, lo vuelvo a ratificar y estoy orgulloso de tener la empresa Aerolíneas Argentinas. Muchas gracias. Bien. Asentadas las opiniones políticas de los señores auditores generales y a consideración el informe técnico sobre los estados contables, se vota. Aprobado el informe técnico. Continuamos. Gracias, presidente. El último tema del orden del día es el punto 7, que contiene los asuntos ingresados desde la Comisión Administradora. Están para consideración y también para tomar conocimiento en algún caso. Bien, se ponen a consideración los expedientes elevados por la Comisión Administradora. Se vota, aprobados, y se toma conocimiento de los que eran para tomar conocimiento. Bien. Si no tenemos más nada que considerar, vamos a concluir la sesión de hoy fijando como fecha para el próximo reunión de colegio, las próximas del mes de junio, el día 5 y el día 27 de junio a las 12 horas en este recinto. Muchas gracias a todos.